Eh, ujú. Una vez definidos los materiales importantes, vamos a definir las secciones. Y aquí vale la pena que toquemos esto. Aquí podemos importar, ¿qué podemos importar? Por ejemplo, podemos importar secciones que ya vengan por defecto en los catálogos. Aquí podemos elegir, que casi siempre va a tomar el catálogo del ICE o, o del chino o el que tú quieras, ¿verdad? En este caso yo no voy a meter secciones de acero estructural, entonces lo que voy a hacer yo es elegir secciones de concreto mediante un predimensionamiento, ¿verdad? ¿Y cuál es ese predimensionamiento? Pues si tengo en el plano de AutoCAD que para Traves mi claro más largo termina siendo de 750, si no me equivoco, 745 es el plano, es el claro más largo. Ah, no, sí, ¿verdad? Sí, entonces sí, este es el claro más largo, 750. Entonces, como es un predimensionamiento, es únicamente una regla pues muy básica. Sería, para conocer el peralte de la sección, sería L, que L es el claro, 750 centímetros entre 12. 12 es adimensional y 750 son centímetros, entonces nos da que necesitamos un peralte de 62,50, ¿verdad? Entonces, bueno, lo podríamos redondear a 65 centímetros o dejarlo en 60. Yo lo voy a dejar en 60. Ahora, 60, ya tenemos el peralte, ¿verdad? Ahora la base podría ser ese número de 60 sobre 2 o 60 sobre 3, ¿verdad? Y podríamos deducir que tenemos una sección de 60 por 20, ¿verdad? Y ya podríamos discutir cuántas varillas caben en un espacio de 20 centímetros, en donde regularmente, pues considero que 20 para un claro tan largo es poco espacio para que haya separación de varilla y varilla, considerando que la grava pues tiene que pasar por entre varilla y varilla y no quede ningún hueco, ¿verdad? Entonces, a criterio, como decimos, es un predimensionamiento, pues podríamos dejarlo en 25 o hasta en 30, ¿verdad? Que la relación sea, la base sea igual al peralte entre 2, para que este sea 30. No sé si me estoy explicando, pero más o menos es así. Entonces, definiendo la sección, vamos a añadir una sección de concreto rectangular. Nombre de la sección pues es viga de 60 por 25 o 25 por 60, como gustes. ¿De qué material? Pues que sea del material concreto 250. Tipo de sección rectangular. Aquí podemos elegir diferentes secciones. Y ahora sí, centímetros. En depth son 60 y en width son 25 centímetros. Algo importante que podrías decir, quiero 0.60 m de metros, y el programa automáticamente me lo convierte a centímetros porque es la unidad que está usando. 250 milímetros, y el programa lo convierte automáticamente en la unidad que esté trabajando, ¿verdad?
Ahora, importante, hay que modificar el refuerzo primero. ¿Cómo queremos que haga el diseño nuestro software? Queremos que lo haga como una columna, como una viga. ¿Qué elementos queremos considerar para las barras, tanto longitudinales como de confinamiento, como son los anillos, los estribos también conocidos, ¿verdad? Entonces queremos que la diseñe a flexión, como columna. Entonces, si nos fijamos en este lado, pues tiene un armado más parecido al de una columna, ¿verdad? Pero si ponemos esto, vamos a ver el cambio que hace. ¿Qué material en acero de refuerzo? Pues el definido por mí, 4200. Ahora, ¿cuál es el recubrimiento que quiero al centro de la varilla? ¿A qué me refiero? Que si tengo esta sección, el programa me va a calcular la distancia del centro aquí. Ese es el recubrimiento, no es de la fibra exterior de la varilla de acero a la fibra exterior del concreto, no es así. Entonces, esto depende mucho de en qué zona geográfica nos encontremos. Si es una zona muy húmeda, pues yo diría que sí habría que considerar recubrimientos importantes. Si estamos en zonas más áridas, no es tan importante el recubrimiento. En este caso el edificio en Guadalajara, es una zona un poco templada, por lo que es importante considerar un recubrimiento, pero tampoco tan grande, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a suponer 3 centímetros. 3 centímetros en el top, es decir, 3 centímetros arriba y 3 centímetros abajo. Áreas de refuerzo donde top bars IN. Lo explico qué significa esta parte. Bueno, tenemos una viga en un corte longitudinal. En donde esta rojita podríamos definirla como que es bottom bars en I. Este es I y este es J. El inicio es I y el final es J. Entonces, bottom bars J es bottom abajo, varillas donde finalizan J, y top bars end sería así, así y así. Serían estas dos. Aquí podemos hacer un cálculo eh, básico en donde digamos, bueno, yo quiero que aquí me pongas 3 centímetros de varillas. Entonces, ok, entonces está suponiendo que en este va a haber 3 varillas. Y luego en este, no, pues en este ponme 4 varillas. Entonces aquí va a haber, aquí no va a haber, no va a ser como aquí que hay 3, aquí va a haber 4 centímetros cuadrados de varilla. Mismo caso para la parte de abajo. Esto lo vamos a dejar en ceros, pero quería explicar esta parte para que quedara entendido de a qué se refiere el programa. Entonces, bueno, habiendo definido eso, sigue modificar las propiedades de la sección, pero para modificarlas es necesario que vayamos a la norma técnica, en donde, aquí está, aquí nos dice eh, tabla de momentos de inercia para el cálculo de las rigideces.
Cuando nosotros tenemos una viga y la diseñamos como debe, es decir, a flexión, una viga siempre debe ser diseñada a flexión, eh, una viga simplemente apoyada, vamos a suponer, en donde su de forma deformada pues es más o menos así. Entonces, al momento en el que la viga comienza a trabajar, pues evidentemente va a haber agrietamiento del concreto, ¿verdad? Que va a debilitar su rigidez. Entonces ya no se puede considerar su rigidez al 100%, se tiene que ver mermada. Entonces, la norma nos indica que para vigas agrietemos al 50%, 0.5 la inercia gruesa. ¿Cuál es la inercia gruesa? Perdón, tenemos, tenemos la sección de concreto, tenemos así, tenemos así, suponiendo que están a eje y que este es el centro, casi. ¿Cuál es la inercia gruesa? Pues la inercia gruesa es esta, porque esta es la que está haciendo el trabajo de flexión de la viga. Si nosotros pusiéramos nuestra viga, una viga plana típica en entrepisos, donde está, son nuestros ejes centroidales, la inercia gruesa sigue siendo esta, ¿verdad? Porque es quien está trabajando. La diferencia es que la inercia esta es muchísimo menor a esta inercia. Es por eso que las vigas trabajan mejor cuando son aperaltadas, ¿verdad? Entonces, para vigas, al 50% la inercia gruesa. Y para columnas, al 70%. Si nosotros hiciéramos una comparación con lo que nos pide el ACI 318-19, versión 2019, eso me parece que debe estar... ¿Dónde está? Es en análisis. Bueno, a ver si lo encuentro rápido. Si no, nos pide valores diferentes, sí, pero muy similares, pide, pide cosas tan diferentes. Por aquí está. Son documentos muy grandes, ¿verdad? Híjole. Los hacen en una dirección. Por aquí está. Este requisito es para análisis lineales, como mencionaba. Aquí está. ¿Qué es lo que pide? Para columnas, si te fijas, también pide el 70%. Y para vigas, aquí es un poco más castigado, ¿verdad? 35%. Y para losas, 25% de la inercia, ¿verdad? Te da, solamente que aquí te da un parámetro, ¿verdad? Como mínimo tomes 25, pero como máximo tomes el 50. Para columnas te pide un mínimo y te da un máximo. La norma mexicana es un poco más cuadrada y te da 0.5 y 0.7 para columnas. Entonces, regresando a la modificación de columnas, ¿qué vamos a modificar? Bueno, si estamos trabajando por flexión, se tiene que modificar esta parte. ¿Por qué? Ahora lo explico. Como mencionaba, la inercia gruesa es esta, ¿verdad? Es el 3. Entonces, bueno, podríamos únicamente
agrietar esta o podríamos agrietar las dos. La realidad es que esta inercia no está trabajando porque no estamos, la teoría del diseño de vigas nos dice que debe ser a flexión. Entonces pues modifiquemos el 2 o no lo modifiquemos, la verdad viene a ser poco trascendente. Entonces queda de esa manera. Si nosotros quisiéramos quitarle el peso, es decir, que no considere el peso, perdón, esa es la masa, que no considere el peso de las estructuras, uno de los elementos, pues dejaríamos aquí en 0, ¿verdad? O si nosotros quisiéramos mermar el área cortante, nosotros podríamos hacer esto, ¿verdad? Pero únicamente las vigas van a ser diseñadas a flexión, por lo que solo se debe de modificar estos elementos. Entonces ahí hemos definido la viga. Ahora vamos a hacer columnas. Bueno, para dimensionar columnas no hay una fórmula, ¿verdad? Pero lo ideal sería que hiciéramos nuestras áreas tributarias y nuestra bajada de cargas, lo cual para efectos de este curso no va a ser, no va a dar el tópico. Pero bueno, una parte importante que hay que considerar es que las normas, al menos la mexicana, te pide que el momento resistente de la columna sea mayor al momento resistente de la viga, al menos, no sé si 1.2 veces o 1.25, no recuerdo, pero tiene que ser mayor, que es el famoso viga débil, columna fuerte. Entonces, si nosotros tenemos una viga que tiene 60 centímetros por 25 en un predimensionamiento, pues nuestra columna cuando menos en un lado tendría que tener los mismos 60. Podría ser, no sé, 60 por 60 para hacer la cuadrada, 60 por 50, 60 por 45, etcétera, pero que cuando menos un lado sea de 60. ¿Qué pasa si nosotros modelamos una columna muy esbelta? Pues bueno, evidentemente el momento que trae la viga es muchísimo más grande que el momento de la columna. Entonces falla primero la columna y después falla la viga, lo cual eso pues ni siquiera tiene sentido, porque pues ya para qué falla la viga, la viga si de todas maneras la columna ha fallado. Entonces, habiendo explicado esta breve justificación de cómo dimensionar una columna, pues bueno, vamos a deducir que nuestras columnas sean de 60 por 50 a manera de predimensionamiento. Entonces estas son col 60 por 50. ¿De qué resistencia? Pues 250. Dimensiones para hacer el ejercicio son 0.60 metros, ahí está, y son 500 milímetros, modificado automáticamente. Refuerzo, bueno, quiero que ahora sí que lo diseñe como una columna y que sea 4200. Ahora, ¿qué tipo de confinamiento quiero? ¿Quiero anillos o quiero en espiral? Pues quiero anillos, ¿verdad? ¿Qué forma es el refuerzo? Rectangular. Ahora, quiero que la cheque, esa parte es importante, quiero que la cheque o quiero que la diseñe. A mí me gusta poner que la cheque, que no la diseñe. Si nosotros dejamos que la diseñe, automáticamente va a mandar el acero que el programa vea necesario. Pero si nosotros dejamos en que la cheque, nosotros tenemos que proponer un acero de refuerzo. Ahora,
Si nos vamos a las normas para diseño dúctil, el capítulo es capítulo 4, capítulo 5, ¿qué es este? Sí, es este. Nos pide que aquí está. Nuestra columna cuando menos tiene que ser de 20. No, perdón, esto no es requisitos a flexocompresión. ¿Qué leche? ¿Dónde está esto? Aquí hay una parte en la que dice que nuestros aceros de refuerzo permite. Aquí está, era en el 7.33. Es que tuve que ir por mi por mi norma física, porque pues así buscarla está en chino, ¿verdad? Buscarla a mano, buscarla en digital. Yo les recomiendo que si quieren profundizar más en estos temas, si tengan su norma impresa para estudiarla y si se puede aprenderse. Aquí dice que el refuerzo longitudinal mínimo para columnas debe ser no menos que el 1% del área gruesa y no más del 6% del área gruesa. Es decir, que si nosotros tenemos 50 por 60 centímetros, tenemos 3000 centímetros cuadrados y el 1%, pues necesitamos 30 centímetros de acero longitudinal como mínimo, ¿verdad? Pero tampoco nos podemos pasar del 6%. Por 0.006 tampoco podemos pasar 180 centímetros de acero. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, Clear Cover Confinement Bars, ¿cuánto es el espaciamiento de recubrimiento? Pues vamos a dejarlo en 3. Ahora, número de barras longitudinales en dirección del número 3, es decir, ¿cuántas en este sentido? Si nosotros dejamos 1, 2, 3, 4, 5. No es al revés, ¿verdad? Es 3, 1, 2, 3. 3. Y 5 es en el otro sentido, ¿verdad? Es perpendicular. Entonces, si nosotros necesitamos 30 centímetros, pues bueno, vamos a, suponiendo que es el acero mínimo, 30 centímetros con varillas del número 6, que miden 2.85 centímetros cada una. Necesitamos 10 varillas, ¿verdad? Entonces, si ponemos
Si ponemos 10 varillas, no cumplimos con el acero al mínimo, vamos a estar como en el 0.9%. Entonces vamos a poner 8 barras de pulgada, que son 5.07 centímetros, 40.50. Entonces ahí ya cumplimos el acero mínimo. ¿Y cómo sería el arreglo para que fueran 4? Serían, haciendo un esquema, sería, para que fueran 8 barras, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues aquí ya sabemos que son 8 barras del número 8. Y con esto cumplimos con lo que nos dice la norma. Entonces vamos a tener que son 3 en el sentido 2 y otras 3 en este sentido. Son 3 y 3. 3. ¿De qué centímetros cuadrados? Pues aquí podemos meter directamente 5.07 si no sabemos las áreas, ¿verdad? O podemos manejarlo de manera manual. Ahora, estas son en milímetros, ¿verdad? Si nosotros ponemos aquí una pulgada, pues son 25 milímetros, ¿verdad? Pero aquí lo está suponiendo 4.97. Ahora queremos el sistema americano. Bueno, le ponemos US Customary y ya aparecen las barras en el sistema americano. Bueno, quiero la barra del número 8, 5.1, la redondea, ¿verdad? En este caso la voy a dejar en 5.07, no importa que diga que fue definida por el usuario. Ahora, las barras de confinamiento, bueno, las barras de confinamiento vamos a proponerlas que sea del número 3, 0.71. ¿A qué distancia? A 15 centímetros, cada 15, que rodee a todas. Siempre esta parte es importante que la manejemos igual que esta, que tengamos los mismos números aquí y los mismos números acá. Con eso estamos garantizando que estamos haciendo este confinamiento. Entonces ya definimos las columnas. Vamos ahora a las losas. Define section. Slab sections. Añadir una nueva. Que sea una losa nervada. ¿Por qué nervada? Pues tenemos grandes claros, ¿verdad? Si ponemos una losa maciza, va a ser muy pesada y va a necesitar un peralte considerable. ¿De qué resistencia? 250. Y bueno, esto lo voy a dejar así hasta que explique esta parte de la teoría de placas. Ya hicimos el predimensionamiento, ya creamos los elementos, ahora vamos al final a crear combinaciones de carga. Combinaciones, ok, vamos a dejarlo así. Crear patrones de carga, ok. Aquí tenemos dos ya por default. Tenemos el dead, que el dead yo lo voy a poner como peso propio, pp, tipo dead, y lo voy a modificar. Ahí está, ya lo modifico. Valor multiplicador, que lo multiplique por 1. ¿Por qué?
porque queremos que lo multiplique por su peso propio, o sea que sí tome en cuenta el peso propio de la estructura. Lift vamos a ponerlo como carga viva, se ve carga viva, tipo lift. Aquí como ya estaba dada de alta, pues le ponemos en igual, modificar. Otro tipo de carga sería carga muerta. Tipo es una super dead, ¿verdad? Ahí está, ya no le podemos modificar, ya le ponemos en agregar. Ahora, podríamos poner, por ejemplo, aunque no lo vayamos a hacer, sismo en X, tipo sísmica, o barlovento en Y, tipo wind, snow, nieve, construcción, es cuando tomamos en cuenta que el edificio va a ser construido con un proceso constructivo determinado, y dentro del proceso constructivo pues hay que meter maquinaria pesada entre pisos y considerar ese tipo de cargas, ¿verdad? Bueno, entonces con estas tres nos vamos a quedar, porque va a ser un cálculo sencillo. Después de haber definido esta, vamos a definir que sean esta, modificar, dead, la vamos a poner en el mismo nomenclatura pp, y aquí es lo que hablábamos, estático lineal, que sea un análisis no lineal. Un análisis no lineal con proceso constructivo es un espectro de respuesta, un tiempo historia, un pandeo o un hiperestático. Nosotros, lineal estático. Factor de escala, 1. Y modify, carga viva, factor de escala, 1. Carga muerta, modify, factor de escala, 1. Es por eso que como ahí ya aparecía el 1, en este hemos dejado estos en ceros, ¿verdad? Porque si le ponemos, si contemplamos aquí 1, estamos duplicando las cargas, estamos haciéndolo por 2. Y por último, la combinación de carga. Para la combinación de carga última vamos a contemplar que es 1.3 carga muerta más es peso propio más carga muerta, y 1.5 de la carga viva máxima, ¿verdad? En este caso lo dejamos así, carga viva máxima, tipo lineal, agregamos el peso propio que lo tome como 1.3, la carga muerta que la tome como 1.3 y la carga viva que la 1.5. Esas son las cargas de reglamento mexicano. Si nosotros quisiéramos hacer por el ACI, sería aquí 1.2 y aquí 1.5, 1.6, perdón. Y eso sería, bueno, no es cierto, falta una carga que va a ser, esta es la carga, la combinación de carga por colapso o límite de falla, también conocida, y vamos a agregar una de servicio que es 1.0 del peso propio más la carga muerta más el 1.0 de la carga viva, es decir, esta no lleva mayoraciones, es únicamente sus pesos per se, por lo tanto no se amplifican. Entonces esta es la carga por servicio, y esta es este estado límite de servicio y ese estado límite de falla este. Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.